Hoy trabajaremos cómo resolver los ejercicios de refracción de la luz. Para eso debemos recordar el concepto de refracción. La refracción es el fenómeno físico que le ocurre a la luz cuando cambia de dirección al pasar de un medio transparente a otro medio también transparente con diferentes características, o sea, con diferente velocidad. Las leyes de refracción dicen lo siguiente: el rayo incidente, la normal, el rayo reflejado y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. Por otra parte, la ley de Snell relaciona el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción, siendo el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción igual a una constante que es el cociente entre el índice de refracción 2 y el índice de refracción 1. Recordemos que n, el índice de refracción, es la característica del medio que depende de la velocidad de la luz en ese medio, y es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Tips para la realización de un ejercicio. Primero realiza una lectura general del problema. Luego realiza una lectura detenida del problema. Plantea los datos, plantea las leyes, ecuaciones y consideraciones a tomar en cuenta. Sustituyen las ecuaciones por los valores, resuélvelos y luego informa los resultados. Empecemos. Un estudiante encuentra un recipiente con un líquido sospechoso en un depósito de su casa. Para comprobar de qué se trata, realiza un experimento de refracción. Para ello, hace incidir un haz de luz láser sobre la superficie del líquido desde el aire, formando un ángulo de incidencia de 45 grados respecto a la normal. Primera pregunta. ¿Qué líquido contiene el recipiente si el ángulo de refracción es de 28,8 grados? Consulte la tabla de índices de refracción. Parte B. ¿Cuál es la velocidad de la luz en ese material? Un estudiante encuentra un recipiente con un líquido sospechoso en un depósito de su casa. Para comprobar de qué se trata, realiza un experimento de refracción. Para ello, hace incidir un haz de luz láser sobre la superficie del líquido desde el aire, formando un ángulo de incidencia de 45 grados respecto a la normal. Primera pregunta. ¿Qué líquido contiene el recipiente si el ángulo de refracción es de 28,8 grados? Consulte la tabla de índices de refracción. Como se destaca en la letra, el rayo incide sobre la superficie del líquido, por lo tanto, el líquido será el medio 2 y el aire será el medio 1. También dice que el ángulo de incidencia es de 45 grados y el ángulo de refracción de 28,8 grados. Para resolver, lo primero que supondremos es que ambos medios son homogéneos transparentes. Aplicamos la ley de Snell sustituyendo por los valores que conocemos. Operamos y obtenemos finalmente el índice de refracción del medio 2. Ahora comparamos el resultado obtenido con la tabla de índices de refracción. Hemos descubierto que se trata de glicerina.
Ahora responderemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la luz en ese material? Sabemos que el índice de refracción de la glicerina es 1,47, así que procederemos a utilizar la definición de índice de refracción como el cociente de la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. Despejamos para saber cómo hallar la velocidad que nos da el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y el índice de refracción. Finalmente, sustituimos y resolvemos. ¿Hacemos otro ejercicio? Este ejercicio plantea lo siguiente. Un foco luminoso que se encuentra dentro de una piscina emite un haz de luz como muestra la figura, formando 70 grados con la superficie de separación de los medios, siendo el índice de refracción del aire 1,00 y el del agua 1,33. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia? ¿El rayo refractado se acerca o se aleja de la normal? ¿Cuánto vale el ángulo de refracción? Este ejercicio plantea lo siguiente. Un foco luminoso que se encuentra dentro de una piscina emite un haz de luz como muestra la figura, formando 70 grados con la superficie de separación de los medios, siendo el índice de refracción del aire 1,00 y el del agua 1,33. ¿Cuánto vale el ángulo de incidencia? ¿El rayo refractado se acerca o se aleja de la normal? ¿Cuánto vale el ángulo de refracción? Como plantea la letra, si forma 70 grados con la superficie de separación de los medios, eso significa que el ángulo de incidencia será 90 grados menos esos 70 grados, unos 20 grados. Ahí ya estaríamos respondiendo la primera pregunta. Si el foco se encuentra en la piscina, entonces el medio 1 es el agua, con un índice de refracción de 1,33. Por lo tanto, el segundo medio es aire, con un índice de refracción de 1,00. Ahora ya extrajimos todos los datos. Sabemos que el ángulo de incidencia es de 20 grados, el índice de refracción del medio 1 es 1,33 y el índice de refracción del medio 2 es 1,00. Aplicaremos entonces la ley de Snell. Al aplicar la ley de Snell, podemos darnos cuenta que si n1 es mayor a n2, resulta que el seno del ángulo de refracción será mayor que el seno del ángulo de incidencia. Eso significa que el ángulo de refracción será mayor al ángulo de incidencia y por lo tanto el rayo refractado se aleja de la normal. Ahora solo resta hallar el ángulo de refracción, así que sustituiremos nuestros datos en la ley de Snell. Despejamos tratando esa ecuación como si fuese una regla de 3.
llegamos a la conclusión de que el seno del ángulo de refracción es de 0,45. Utilizando la calculadora realizamos la operación inversa al seno, apretando la tecla Shift, seno y 0,45 seguido del igual, y obtenemos que el ángulo de refracción es de 27 grados. Hemos terminado de resolver el problema.